planta y equipo, la norma, la sección 17. Ajá. Nadie. Un activo intangible. Intangible. Las propiedades planta y equipo son activos intangibles. Tangible. Ah, tangibles. Sí, tangible que posee una entidad para su uso de producción y suministro. Para su uso. Para su uso en la producción. En la producción de bienes y servicios, ¿verdad? Correcto. Ok. Ejemplos de estos bienes. A ver. Hay 5 tipos de ejemplos de estos, ¿va? Bueno, ahí se enmarca todos. Terrenos, edificios, mobiliario y equipo de oficina, vehículos y maquinaria, ¿va? Son los 5 elementos que componen propiedades planta y equipo. ¿De acuerdo? ¿Sí? De acuerdo, Luis. Ok. Bueno, la norma establece que inicialmente los bienes de propiedad planta y equipo se registran al costo. Siempre es al costo, ¿verdad? ¿Y qué se incluye dentro del costo? Pues se incluye todo aquello que sea necesario para adquirir el bien. A ver, ¿quién me puede dar algunos ejemplos de todo eso que puede ser necesario para adquirir el bien? A ver, cuando compran una maquinaria, por ejemplo, un vehículo, ¿qué costos pueden incurrir adicionales que pueden formar parte del costo? A ver, La depreciación. perdón. La depreciación. No, eso es, y yo lo compro hoy, ¿cómo lo voy a depreciar? Si lo estoy comprando hoy, lo estoy registro inicial, estamos diciendo, ¿va? La depreciación es otra cosa, es un gasto más adelante. Estamos hablando de hoy, por ejemplo, hoy 28 de julio compro una maquinaria, que es lo que incluye en el costo para registrar esa maquinaria en los libros de la empresa. Ajá. El traspaso a nombre de quien lo está comprando. Por ejemplo, traspaso en caso de un edificio, ¿verdad? Correcto. O sea, que hay que hacer una escritura, hay que pagar a un abogado para que haga una escritura pública. Esos son honorarios profesionales, ¿verdad? Que se paga un abogado. Está bien. Entonces, es necesario para comprar el edificio, ¿va? Entonces, se puede incluir dentro del costo. Esos honorarios. ¿Qué más? A ver. El arrendamiento, si es una máquina. El arrendamiento. No. Mantenimiento. No, mantenimiento. Estamos hablando del registro inicial. Mantenimiento hasta después de estarla usando, ¿no? Quiero que se ubiquen. Hoy compro esa maquinaria, hoy. Y todos aquellos costos que incurro hoy cuando compro esa maquinaria es lo que puedo incluir en el costo. No estamos hablando de futuro. Gastos de mantenimiento, eso es gasto. ¿Verdad? Estoy hablando de la adquisición hoy para poderla registrar en la contabilidad hoy. Entonces, ¿qué costos puedo incurrir o qué costos incurro que es para la compra? Estoy hablando de la compra nada más, no estoy hablando de gastos adicionales después.
de la compra. Estos costos, la norma dice que se incurren hoy y se pueden incluir en el costo, pero siempre y cuando se incurran hoy. Hay en algunas excepciones que las vamos a ir viendo, pero ¿qué? Lete, licenciado. ¿Por eso? A ver. ¿Qué El digo? impuesto sobre la venta. Impuesto sobre venta, va siempre y cuando que no sea recuperable. Ustedes saben que el impuesto sobre venta puede ser objeto de crédito fiscal, ¿verdad? ¿Estamos? Pero cuando es crédito fiscal, quiere decir que lo vamos a recuperar. Entonces no se incluye en el costo. Solo se incluye siempre y cuando no sea recuperable. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Sí, Lic. Ok, ya tenemos dos, ¿verdad? ¿Cuáles? Honorarios profesionales, ¿va? Por ejemplo, pagamos a un abogado para que haga una escritura. ¿Qué más honorarios podemos pagar? Por ejemplo, si yo estoy comprando una maquinaria que la importé del extranjero y necesito pagarle a un agente aduanero, ¿va? Para que me la saque de la aduana. Es un costo necesario también, porque si no, si la tengo en la aduana y no pago, y hay que pagar a un agente aduanero, también, ¿verdad? Si la importé y hay que pagar introducción, hay impuestos de introducción, ¿verdad? Aparte del impuesto sobre venta, ¿va? Que el impuesto sobre venta lo pagué en el extranjero, ¿va? Porque el impuesto sobre ventas se paga casi en todos lados, en todos los países, ¿va? Pero ese lo pagué en el extranjero. Pero acá para introducir esa maquinaria al país hay que pagar un impuesto también. Entonces, impuestos de introducción son necesarios, si no, no tengo la máquina, ¿va? En caso que la haya importado, ¿verdad? Entonces ya llevamos tres, ¿va? Impuestos sobre ventas, y el caso que no sea recuperable, gastos por honorarios profesionales, sean escrituras o sea a un agente aduanero, impuestos de introducción. Ajá, ¿qué más? A El ver, transporte lo pagaríamos también, Lic. transporte también, ¿verdad? El transporte hasta el lugar donde se va a colocar el bien, ¿va? La maquinaria o lo que sea, ¿de acuerdo? Transporte también. Ajá, es necesario, ¿verdad? Porque si no, la máquina se queda donde está o lo que sea, ¿va? Lo que estoy bien trayendo. El transporte debe ser al lugar a donde va a operar, donde va a funcionar ese bien. ¿Ok? ¿Qué más? Veamos cuatro. La descarga de la máquina. Seguro. Seguros también, recuerden, por si yo importo una maquinaria y necesito que me llegue bien, ¿verdad? Sin ningún daño. O previendo cualquier daño que pudiera ocurrir en el acarreo, ¿va? Entonces, seguros también son necesarios. ¿Qué más? La instalación de la máquina. Ah, si yo necesito instalar la máquina, hacer ciertos gastos en instalación, ¿verdad? Por ejemplo, si una maquinaria, por ejemplo, una maquinaria que vive, ¿va? Al momento de estar funcionando, ¿va? Entonces necesito hacerle una base de concreto grande o hacer algunas instalaciones eléctricas, en fin. Todo eso son gastos de instalación, ¿verdad? Entonces también son necesarios para que la máquina empiece a operar, ¿verdad? Entonces también se pueden incluir dentro del costo. ¿Qué más? A ver, si leyeron la norma, ahí estaban algunos ejemplos de costos, ¿verdad que lo han leído? Recuerden, para hacer estos ejercicios hay que haber leído. Ajá, ¿qué más? A ver. ¿Qué más creo que incurrir a alguien cuando compra algo? A ver. A Al ver, registrar el vehículo, al registrar el vehículo. tenemos gastos. Sí, vaya, la primera vez. Siempre solo es la primera vez, ¿verdad? Por ejemplo, la matrícula, ¿verdad?
¿verdad? Entonces, si es necesario la primera vez tenía que estar matriculado, entonces se puede incluir dentro del costo. Pero ya las matrículas subsiguientes, allá no, ¿verdad? Solo es al momento de registrarlo inicialmente, ¿verdad? Por ejemplo, yo importé un vehículo y para importarlo, hacer los gastos arancelarios y todo, introducción, y se paga de un solo la matrícula, ¿va? Entonces también se puede incluir en el costo, pero solo la primera vez. Ajá, ¿qué más? A ver, por ejemplo, la maquinaria. Ustedes saben que la maquinaria se instala, ¿va? Y debe probarse, ¿va? Para ver si funciona bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, también los gastos para probar la maquinaria se pueden incluir dentro del costo. Todos aquellos gastos que yo haga. Por ejemplo, si necesito, es una maquinaria que hace, ¿qué? Papel, por ejemplo. Vaya. Entonces, necesito meterle materia prima, ¿va? Entonces, todos esos gastos en materia prima que puedan incurrir para probar a ver si funciona la máquina, si me da lo que yo necesito, el papel, ¿verdad? Entonces, todos esos gastos se pueden incluir dentro del costo, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok, entonces, pero seguimos con las pruebas. A ver, utilizo materia prima y hago una prueba. Y las pruebas salen bien y sale papel perfecto, ¿verdad? Salen unas cuantas resmas de papel, ¿va? En las pruebas que hice, pero solo estoy probando la máquina todavía, no está en producción. Entonces me salen que meto el papel suficiente para que salgan 10 resmas de papel, vaya, por decir así. ¿Qué pasa con esas 10 resmas de papel que salen bien en las pruebas? Yo las puedo vender, ¿verdad? Entonces, ese producto de esa venta también se incluye en el costo, pero restando. ¿Ok? O sea, disminuyendo el costo. O sea, incurro en costos en la prima, en materia prima y todo para hacer papel. Gasté, que póngale, 5,000 lempiras, ¿verdad? En materia prima. Y luego me salen, de las pruebas, me salen 10 resmas de papel que las puedo vender en 10,000 lempiras. Entonces, esos 10,000 lempiras van restando al costo, porque son producto de las pruebas. ¿Ok? ¿Me di a entender ahí? Sí, licenciado. Ok. En resumen, dice la norma, todos aquellos costos que sean necesarios para el bien, para adquisición del bien, se pueden incluir en el costo. ¿Estamos? En el costo inicial, con el costo inicial ahorita, ¿va? ¿Ok? Entonces, todo aquello que sea necesario para que el bien funcione tal como se espera. ¿Estamos? Sí. Ok. Para que entendamos un poco más, ahorita solo estamos en la primera parte, en el registro inicial, cuando se compra por primera vez algo, un bien, ¿verdad? Y todo eso. Entonces es la primera vez. Entonces leamos este ejercicio número 2, dice. El 15 de marzo de 2009, la fábrica de bloques y fortalezas adquiere en Estados Unidos de América una maquinaria incurriendo en los siguientes desembolsos. El precio de factura, lo que le costó, 1.200.000. Eso le costó el precio, ¿verdad? Impuestos sobre ventas allá en Estados Unidos, ¿sí? 244,000. Ese es el impuesto. Y no es recuperable porque es un impuesto pagado en el extranjero, ¿va? Entonces no se recupera. Aquí, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso.
Si fuera local, tendría que decir que es no recuperable, ¿va? En este caso no sabemos, pero le voy a poner no recuperable. Porque se pagó en el extranjero, ¿va? Así que, ok. Gastos de instalación de la maquinaria son 250,000. Derechos arancelarios, los derechos que se pagó en la aduana, ¿va? Para introducir la maquinaria, 210,000. Gasto en transporte, 65,000. Desde el Estados Unidos hasta el local a donde va a funcionar la máquina. Materia prima utilizada en las pruebas. Miren, utilizó para probar la máquina para hacer bloques, cemento, arena, todo eso, 50,000 lempiras. Gastos estimados en desmantelamiento. Ojo, eso no se los había dicho. Ok. Gastos estimados, es una estimación para desmantelar la máquina. O sea, la máquina, suponiendo la vamos a usar por 10 años. Después, transcurrido esos 10 años, yo tengo que desmantelar la máquina para poner otra nueva, suponiendo, ¿va? Entonces, ese gasto de desmantelamiento que voy a tener a futuro, por eso dice una estimación, yo lo puedo incluir dentro del costo, a hoy. Pero es un gasto a futuro, ¿va? Que se va a tener. Pero se estima que de repente el mismo gasto de instalación, más o menos va a ser el mismo gasto en desinstalar la máquina, ¿va? Podría ser, ¿va? Entonces, ese gasto a futuro se proyecta y se puede incluir dentro del costo inicial, ¿verdad? Por eso dice gastos estimados en desmantelamiento son 25,000. Venta de bloques producidos en la prueba. Miren, esos bloques yo los voy a vender. La prueba que hice me hizo unos cuantos bloques. Y esos bloques yo los puedo vender en 10,250. Gastos de reparación de daño sufrido al descargar la máquina. Cuando se descargó la máquina, hubieron daños y se incurrió en gastos para arreglar esos daños y fueron 8,450. Ok, entonces dice, se pide calcular el costo de la maquinaria y registros contables. Entonces, aquí tengo yo el ejercicio, como les digo, ya desarrollado para que avancemos en esa parte. Miren, aquí está, miren. Entonces, componentes del costo inicial. Si ustedes miran, ¿qué se incluye dentro del costo de la maquinaria? El precio de factura, definitivamente, ¿verdad? El impuesto sobre ventas que no se puede recuperar porque se pagó en el extranjero, a 244. Gastos de instalación, ¿verdad? Si no la puedo instalar, no la puedo usar. También es necesario, 250,000. Derechos arancelarios también, ¿verdad? Y esos no son recuperables, ¿verdad? 210,000. El transporte también. Materia prima utilizada en las pruebas, miren, 50,000. Y la estimación para desmantelar la máquina después de que se haya usado. Y miren aquí, venta de los bloques originados de las pruebas, si ustedes miran, está en negativo, porque va restando más bien. Los 10,250 restan al total. Y hacemos una sumatoria. ¿Qué valores no están incluidos? A ver, ¿quién me puede decir? Y sumamos, hacemos una sumatoria y miren, 2,033,750. ¿Qué valores no están incluidos? A ver, gastos por reparación cuando se desmanteló la máquina. Ese es el único, ¿ah? ¿Sí? ¿Por qué no lo incluimos? Si no hubiera reparado, de repente no hubiera utilizado la máquina. Pero ¿por qué no lo incluye la norma? ¿O por qué no lo incluimos, mejor dicho? ¿Por qué creen? ¿Alguien que haya leído?
A ver. Nada. Ajá. ¿Por qué creen que no se incluiría ese gasto que incurrió ahí? ¿Verdad? Porque la norma dice que las negligencias no se consideran. Y eso sería una negligencia al desmontar la máquina. ¿Estamos claros? Sí, Sí, licenciado. Ok, ¿qué si pudiera haberse incluido? Si hubiera pagado un seguro, ¿verdad? Para que la máquina me hubiera llegado en perfecto estado, ¿va? Entonces el seguro cubre esos daños, ¿va? Ya no hubiera incurrido yo en esos daños de reparación, ¿verdad? Porque el seguro lo hubiera cubierto. Pero sí hubiera pagado la prima y esa prima sí se incluye dentro del costo. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Ok, y hacemos el registro contable. Aquí está, miren. El 15 de marzo del 2009, propiedad, planta y equipo. ¿Va? Recuerden, al que me habíamos visto anterior, le habíamos puesto PI, propiedad de inversión, ¿va? Para distinguir el tipo de bien. Entonces, propiedad, planta y equipo, maquinaria al costo. Aquí inicialmente siempre se va a registrar al costo. Siempre. ¿Ok? Maquinaria al costo. Y el costo es, miren el total, ¿ve? 2.033.750. Y asumamos que todo se haya pagado de contado. Bancos, ¿por qué la diferencia? 2.008.750. Porque la estimación para desmantelamiento no es un pago hoy, es un pago que se va a hacer a futuro. Entonces se hace una provisión. Provisión para desmantelamiento de la maquinaria, los 25.000. ¿Verdad? Y eso queda ahí como en un pasivo. Y aquí, para registrar inicialmente la adquisición de la maquinaria. Y ese era el ejercicio. Solo era para que ustedes supieran qué es lo que se incluye en el costo. Miren, ¿qué diferencia hay cómo se registra ahora con NIF a cómo se registraba todo esto antes con principios de contabilidad? A ver, ¿quién me puede decir? Ajá. ¿No se acuerda? Nadie. No hay peritos aquí en el grupo. Ya no me acuerdo. Todo esto antes, desde gastos de instalación, bueno, los derechos arancelarios, sí, todo esto era gasto de la compañía y no se incluía en el costo. Entonces, lo único que podría haberse incluido son el impuesto sobre ventas, porque eras pagado en el extranjero, y el precio según factura. Lo demás iba al gasto. ¿Ven la diferencia? ¿Cuánto hubiera sido? Solo 1.444.000. En cambio, se registró dentro de la maquinaria, como parte del costo de la maquinaria, todos esos gastos, ¿verdad? Eso es lo que dice ahora NIF, ¿verdad? Que todo eso se puede incluir dentro del costo inicial, ojo, inicial. Más adelante, si incurren otros costos, ya no, ¿verdad? ¿Estamos?
¿Preguntas? ¿Ninguna? Departamentos, no, licenciado. Ok, perfecto. Entonces pasemos al siguiente ejercicio. Vamos a hacer el 3 ahora. Leamos el número 3 de la guía. Ya aparte del registro inicial, ya vamos a ir más adelante. Vamos a leerlo completamente. Recuerden que estos ejercicios son secuenciales, ¿va? Pasa el tiempo y todo eso para saber cómo se registran, no solo al momento de la adquisición, sino, si es posible, hasta después cuando nos deshagamos de él, ¿verdad? Ok, dice ahí, el número 3. La Nación S.A., el 1 de febrero del 2008, compra maquinaria para la producción de plásticos incurriendo en los siguientes desembolsos. Valor de la factura, 25.850. Derechos de importación, 3.875.000. Estimación de desmantelamiento, 270.000. Gastos de instalación, 825.000. Entrenamiento del personal, 300.000. Publicidad en diarios, 595.000. La maquinaria estaba lista para usarse el 1 de abril, o sea, se compró el 1 de febrero, pero en lo que la instalación y todo duró casi un mes, más de un mes. Febrero, marzo, hasta en abril. 1 de abril ya estaba lista para usarse. Pero la administración, dice, comenzó a utilizarla hasta el 30 de mayo. O sea, aunque ya estaba lista, ahí la tuvo. Hasta el 30 de mayo empezó a utilizarla. ¿Ok? Se le estima una vida útil de 8 años y un valor residual de 120.000. Y se deprecia utilizando el método de línea recta. Ok. Luego dice más adelante, miren, estamos en el 2008. Luego al 31 de diciembre de 2010, o sea, 2 años después, se le cambia el método de depreciación a doble decreciente. O sea, de línea recta pasó a doble decreciente. Y se le estima una vida útil de 4 años y el valor residual original. Se le estima una vida útil de 4 años. Bueno, le vamos a poner a partir de ese momento. Del cambio de método. Y valor residual original, o sea, el que trae desde el principio, los 120.000. Al 30 de junio del año 2012, o sea, 2 años después más, la máquina se vende por 9.855.325. Y se pagó el desmantelamiento en ese momento de 250.000. ¿Ok? Entonces dice, haga los registros contables desde la adquisición hasta la venta. Cálculo y registros contables, le vamos a poner aquí, desde la adquisición hasta la venta. La venta de... ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Está claro? Están callados. Está compartiendo la pantalla del tercer ejercicio. Del ejercicio solo lo estoy leyendo, porque ustedes lo han de tener, ¿no? Sí, ok. Recuerden que les dije yo, siempre imprímanla para que la tengan ahí, para no estar cambiando de la hoja de Excel a la hoja de... Solo les lo leí, porque yo lo tengo también aquí, ¿verdad? Ok, entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Yo creo que nos queda tiempo, por lo menos hasta donde lleguemos. Vamos a... Están viendo la hoja de Excel, ¿verdad? Del ejercicio número 2, ¿verdad? Aquí tengo el ejercicio número 3. Miren, ya está desarrollado. ¿Qué es lo que primero? Los componentes del costo inicial.
¿Están viendo todo esto? Sí, le- Ok. Vamos a ver. ¿Qué decía el ejercicio que había incurrido en costos iniciales? A ver, creo que no es este. Creo que este. Permítanme, creo que este es otro que había hecho. Sí. Sí, vamos a hacer una copia para que. Vamos a ir haciendo entonces, porque creí yo que había hecho este y era otro el que hice. Entonces vamos a hacer una copia. Y vamos a y lo vamos a poner aquí. Valor de factura. ¿Cuánto era la factura? Decía. 25.850.000, ¿va? Entonces, 25.850.000. Precio de factura. ¿Qué más? Tenía derechos de importación. Derechos, aquí eran arancelarios. Vamos a poner como dice ahí. Importación. ¿Qué es lo que está ahí? 3.875.000. ¿Qué más? Estimación de desmantelamiento. Desmantelamiento, ¿cuánto dice que es? 270. ¿Sí? ¿Qué más? Gastos de instalación. Los gastos de instalación, 825, ¿verdad? Más entrenamiento de personal, ¿qué creen? ¿Es necesario para que la máquina funcione tal como se espera? Sí, licenciado. Recuerden que lo que dice la norma, Sí, al sí, final, todos aquellos gastos que sean necesarios para que la máquina funcione tal como se espera. ¿Verdad? Así dice la norma. ¿Y el entrenamiento personal es necesario para que la máquina funcione tal como se espera? ¿Qué creen? A ver. no, No. Sí, licenciado. A ver. La que dijo no. ¿Por qué dice que no? Por una razón muy válida. Como dice, porque no va con la máquina, o sea, no incurre nada la máquina. si yo entreno al personal, la máquina va a funcionar igual, ¿no? Aunque no lo entrene, ¿no? Entonces, el entrenamiento, dice la norma, no está incluido, no se incluye dentro del costo. Ningún tipo de entrenamiento o capacitación. La norma lo excluye. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Entonces, por eso no lo incluimos. ¿Cuál es el otro que estaba también? Publicidad en diarios. ¿Lo podemos incluir en el costo? La empresa publicita que tiene una máquina último modelo y que, bueno, que ahora va a dar mejor servicio. ¿Creen que sea necesario para que la máquina funcione tal como se espera? No, No. No. No, ¿verdad? Entonces tampoco se incluyen dentro del costo. Entonces solo los que ya están descritos ahí. Entonces, ¿cuánto es el total? No, Vamos. 30.820.000, ¿verdad? Entonces, aquí está el ajuste, el 1 de febrero era, ¿va?
Sí, perfecto. Entonces dice propiedad, planta y equipo, maquinaria al costo con 30.820.000. Bancos, ¿verdad? Esos 30.820.000 le quitamos el desmantelamiento, porque solo eso hemos pagado. El desmantelamiento va a ser a futuro, ¿va? Entonces, dice, mire, 30.820.000 menos 270.000 son 30.550.000. Y hago una provisión para desmantelamiento de la maquinaria por 270. Entonces, para registrar inicialmente la adquisición de la maquinaria. ¿Estamos claros en este registro número 1? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces continuamos. Dice el ejercicio que la maquinaria estaba lista para usarse el 1 de abril del año 2008. O sea, desde el 1 de febrero empezaron a instalar la maquinaria, ¿verdad? Y toda la instalación duró febrero, marzo, 2 meses. Hasta el 1 de abril estaba lista, ya aprobada y lista para usarse. Pero la administración comenzó a usarla hasta 2 meses después. Pasó todo abril y pasó todo mayo. Hasta el 30 de mayo empezó a usarla, ¿verdad? Entonces, vamos primero a calcular, porque estas máquinas se deprecian, ¿verdad? ¿Cuáles de los bienes que miramos, de los 5 que forman parte de propiedad de planta y equipo, se deprecian? A ver, ¿y cuál no? Solo los terrenos no se deprecian. Solo el terreno no se deprecia. De ahí todos los 4 bienes restantes se deprecian, ¿verdad? Entonces, la maquinaria, los edificios, el transporte o vehículos y el mobiliario y equipo de oficina. Todos esos 4 se deprecian. Entonces, para iniciar la depreciación, vamos a calcular la depreciación, el gasto por depreciación, ¿se acuerdan? ¿Ah? ¿Cómo calculamos el gasto por depreciación? Entonces, tomamos el costo de la maquinaria, 30.820.000, y le restamos el valor residual. ¿Cuál era el valor residual? ¿Se acuerdan? 120.000. Entonces, valor a depreciar. ¿Cuál es el valor a depreciar? 30.700.000, ¿verdad? Ese es el valor a depreciar. Ahora, ¿cuántos años se le estima de vida útil a la maquinaria? Se le estiman 8 años. Entonces, aquí está, vida útil 8 años. Entonces, para sacar el gasto por depreciación anual, dividimos el valor a depreciar, que es 30.700.000, entre 8. Entonces, me da un gasto por depreciación anual de 3.837.500. Como no se compró el 1 de enero, la máquina se va a depreciar, ¿verdad? No un años completos, entonces necesito sacar el gasto anual, mensual también. Entonces el gasto por depreciación mensual, divido el anual entre 12 y me da el mensual. Esto es en línea recta, recuerden, ¿va? Línea recta, porque así dice el ejercicio. Ok, ya tengo el gasto anual y el gasto mensual. Recuerden que línea recta, este gasto anual no va a cambiar, ni el mensual tampoco, ¿va? Ok. Ahora bien, ¿cuándo inicia la depreciación? A ver, ¿quién me puede decir? Cuando se usa. Desde el momento que se está usando. Desde el momento. ¿Perdón? Según el Desde el ejercicio, momento que se ¿cuándo? compra, ¿no? Desde el momento de la compra. Ajá. Ahí hay 3 fechas, el 1 de febrero, el 1 de abril, que es cuando estaba lista para usarse, o el 30 de mayo, que es cuando la inicié a usar. Se empezó a usar la máquina. ¿Cuál de esas 3 fechas creen que sea el inicio de la depreciación?
Desde el momento que se empieza a usar. Desde el momento en que se empieza a usar. Ajá. Con principios de contabilidad, ¿cómo era antes? A ver, ¿alguien se acuerda? Desde que se adquirían. Exactamente. Con principios de contabilidad era desde el momento que se compraba. O sea, en este caso el 1 de febrero, ¿va? Con principios de contabilidad. Pero estamos con NIF ahora, ¿va? ¿Verdad? Con NIF es diferente. No es desde el momento de la compra. Lean, por favor, lean la sección 17. No han leído para nada. La norma dice que la depreciación inicia desde el momento en que está disponible para usarse, indistintamente se use o no. Entonces, ¿cuándo sería? El 1 de abril. Correcto, es desde el 1 de abril. Si yo tardé un año en usarla, eso no es, tengo que empezar a depreciarla desde el 1 de abril. ¿Estamos claros? Ven todas las diferencias que hay con principio, ¿verdad? Entonces, desde el 1 de abril. Entonces, vamos a hacer el gasto por depreciación del primer año. ¿Cuántos son? ¿Cuántos meses son? Abril, porque está incluido el 1 de abril, ¿va? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 9 meses del 2008, ¿va? Entonces, por eso le pongo 9 meses. al 31 de diciembre de 2008, miren. Entonces, hacemos la partida, recuerden, gasto por depreciación de maquinaria. Si quieren, que pongan aquí maquinaria. Solo maquinaria, porque no hay... Solo edificios y terrenos que puede haber en propiedad de inversión, ¿verdad? Y en propiedad planta y equipo. Maquinaria no, ¿verdad? Entonces, gastos por depreciación de maquinaria, y ustedes miran, multiplico el valor mensual, que es 319.791 por 9. Entonces, eso me da un gasto de 2.878.125. Y depreciación acumulada de maquinaria con 2.878.125. Eso es al 2008. ¿Ok? Pero, ¿cuándo fue que cambió de método? Hasta el 2010, ¿verdad? Entonces pasó 2009 y pasó 2010, porque fue al 31 de diciembre de 2010, ¿verdad? Entonces, 2 años más. Entonces, miren, aquí tengo el gas, la partida por el año 2009, que serían gasto por depreciación de maquinaria, miren, y el gasto anual, ¿ve? 3.837.500. Y depreciación acumulada en maquinaria, miren, para registrar el gasto del año 2009. Y el 31 de diciembre de 2010. Gasto por depreciación de maquinaria, 3.837.500 y depreciación acumulada de maquinaria, 3.837.500. ¿Ok? Ahí. Lick, disculpe, la partida de los 2.878.125, ¿cómo lo sacó? El valor. ¿Sí? Recuerde que solo son 9 meses, no es años completos, ¿verdad? ¿Dónde tengo el gasto anual? El gasto mensual. ¿Cuánto es el gasto mensual? A ver. Son 319.791.67. No millones, 319.000, Ah, perdón, sí. ¿verdad? Ese es el gasto mensual. ¿Y cuántos meses son en el 2008? Dijo que 9 meses, ¿verdad? 9, no es que dijo, así dice el ejercicio, ¿va? Ajá. Partiendo desde abril hasta diciembre, ¿va? 9 meses. Entonces multiplicamos ese gasto mensual de 319.791.67 por 9. Y eso me da 2.878.125. ¿Estamos? Bien, gracias, Lick. Ok. Ok, bueno, entonces vamos y ya llegamos al 2010, ¿verdad?
¿Qué pasa en el 2010, en el 2000, el 1 de enero del 2011? ¿Qué pasa? ¿Qué dice el ejercicio? Que se cambió el método de depreciación. Ahora ya no es línea recta. Ahora es doblemente decreciente. Es otro método de depreciación. Es un método de depreciación acelerado, ¿verdad? Y se estima una vida útil de 4 años. O sea, ¿cuántos quedaban? Eran 8, ahí se depreció 2 años con 9 meses. Y eran 8, probablemente faltaban más de 5, ¿va? Pero a partir de ahí dices, no, solo 4 años nada más. Todo eso que dice ahí son cambios en estimaciones, ¿verdad? La vida útil, el valor residual, el método de depreciación, son estimaciones que hay, ¿verdad? Y hay una norma de cambios en estimaciones, ¿verdad? Y que dice que cuando hay cambios en estimaciones, los cambios se toman en cuenta a partir del momento del cambio, sin hacer cambios en la parte que ya, por decir así, en el pasado. No se considera el pasado, ¿verdad? Sino que se hacen los cambios prospectivamente, dice la norma, no retrospectivamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este cambio, tanto de vida útil como de método de depreciación, se hace el cambio a partir del momento del cambio. No tiene ningún efecto hacia atrás. ¿Ok? Hay cambios que sí tienen efecto hacia atrás, ¿va? Pero eso no lo vamos a ver en este momento. ¿Ok? Entonces, como hay un cambio a partir del 1 de enero del 2011, ¿verdad? Y es un método de depreciación, entonces el cambio es a partir de ese momento y hacia adelante. Lo que ya pasó, pues se deja tal como está. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer ese cambio? Necesitamos saber el valor en libros de la maquinaria, ¿verdad? ¿Y cómo calculamos el valor en libros? A ver si se acuerdan. Lean ahí. El costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. Correcto. Entonces, este es para calcular el valor en libros al 1 de enero del 2011. Miren, mi costo, que son 30.820. 30 millones. La depreciación acumulada es la suma de las 3 partidas, las 2, 3 y 4. Miren, 2.878 más 3.837 más 3.837. Esa es la suma. 10.553.125. El deterioro, que todavía no lo hemos visto, ¿verdad? Entonces lo dejamos en 0. Entonces restamos eso, ¿va? 30 millones menos 10.500.000 menos 0 me da un valor en libros de 20.266.875. ¿Ok? Ese es mi valor en libros. Ese, para cuando hay un cambio de depreciación, ese lo tomamos como que si fuera el costo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces hay que calcular el nuevo valor a depreciar. El valor residual decía que era el mismo, ¿verdad? Entonces lo vamos a... Aquí, 120. Entonces, mi nuevo, por ejemplo le digo, nuevo valor a depreciar va a ser a partir de ese momento 20.266 menos el valor residual 120, me da 20.146.875. Ok. Pero como es un método, aquí yo no divido entre los años. El doblemente decreciente, lo que saco es un porcentaje. Entonces necesito saber, vamos a ver si por aquí lo tengo. Aquí está, miren. ¿Cuál es el porcentaje máximo que hay o que existe? 100%, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, divido ese porcentaje máximo entre
la vida útil. Y la vida útil que dice el ejercicio a partir de ese momento es de 4 años. 4 años, ¿verdad? ¿Ok? Entonces yo voy a depreciar anualmente. Vamos a ver. Vamos a sacarlo entre 4 primero. ¿No? Porque es que como dice doblemente, ¿va? Es igual. ¿Cuánto va a ser? Igual a 100 entre 4. 25%, ¿verdad? Pero ¿qué dice el ejercicio? Que es doble decreciente. Si fuera decreciente nada más sería este 25%. Pero como dice doble, ¿qué es lo que significa eso? Que yo voy a dividir ese porcentaje por 2. Voy a multiplicar, perdón. Ese porcentaje por 2. Por 2. Entonces yo voy a... Como este es años, ese 4 que está ahí es años, este significa que es un porcentaje de depreciación anual. Anual. ¿Verdad? Quiere decir que yo anualmente voy a depreciar un 50% del bien, del valor en libros del bien. ¿Verdad? Entonces, te miran aquí. Entonces yo multiplico, ¿cuál es el valor? El valor nuevo a depreciar es 20.146.875. Entonces mire, multiplico eso por el 50%. ¿Cuál es mi valor a depreciar? 10.873.438. Y ese es mi registro, mi gasto por depreciación para el año 2011. Ya con el método doble decreciente. ¿Quedó claro? Sí, licenciado. Ok, entonces miren, aquí la partida es gasto por depreciación de maquinaria, 10.873.438, y depreciación acumulada de maquinaria, 10.873.438. Entonces, para registrar el gasto del año 2011. ¿Ok? Eso fue en el 2010. ¿Hasta cuándo se vende? Al 30 de junio del 2012 se vendió. O sea que, ¿cuánto tiempo transcurrió después del 2010? ¿Cuánto fue? Ya solo quedan 6 meses, ¿va? Entonces, aquí está el 30 de junio del 2012. Pero, ¿cómo es este método de depreciación? Este método de depreciación hay que sacar, miren, hay que volver a el nuevo valor a depreciar para el siguiente año. Con este método, ¿qué se hace? El valor a depreciar de 20.146.000, le resto el gasto del 2011 y me da un nuevo valor a depreciar, que es la mitad, ¿verdad? Y a ese valor le calculo el 50%. ¿Verdad? Este, 5.036.036. Ahora ese sería el gasto del año 2012. Pero como el año 2012 solo es 6 meses, creéis que solo es la mitad, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque recuerden que este porcentaje es anual, por eso le digo porcentaje de depreciación anual. Pero como solo fueron 6 meses, entonces lo hago solo por la mitad. Miren, por eso tomo ese valor y lo divido entre 2, porque es la mitad, y me da 2.518.000. ¿Ah? ¿Estamos? Pero recuerden, para calcular ese gasto del segundo año por el método decreciente o doble decreciente, tengo que restar el primer año del gasto. ¿Ven? 20, le resté 10, quedaron 10. No se les olvide eso. Esa es una particularidad de ese método. ¿De acuerdo? No es como línea recta que no tengo que estar restando nada. Simplemente ese gasto que me da va a ser permanente. Aquí no, aquí miren, es diferente. ¿Eh? Por eso se llama acelerado, porque rápido se va. Es un método de depreciación acelerado. Ok, entonces,
Este es el gasto por depreciación hasta 30 de junio del 2011. En ese momento se vende, ¿verdad? Dice que se vende por 9.855.325 y se gasta en desmantelamiento 250.000. Ok, antes de vender un bien, ¿qué debo de saber? A ver, ¿qué debo de saber? Debo de saber el valor en libros, ¿verdad? Entonces, miren, aquí tengo para calcular el valor en libros, para ver si, para saber el precio de venta, ¿va? Y el valor en libros siempre es el mismo, ¿ve? Costo del bien, 30.820.000, menos depreciación acumulada. Aquí pongo todas las depreciaciones que acumuladas, miren. Desde los 2.878.000, que eran los 9 meses, más los 2 años de línea recta, más los 2 años del método decreciente, ¿va? Entonces, todo eso suma 23.144.000. Esa es la depreciación acumulada, menos el deterioro. Y me da un valor en libros de 7.675.078. ¿Cuál era el precio de venta? Era 9.855.325. Entonces, ¿gané o perdí en la operación? Ganó. Ganancia en la venta, ¿verdad? Hay una ganancia de 2.180.247. ¿Y qué pasa con nuestra legislación cuando tengo ganancia en venta de activos que no son mi rubro principal? ¿Se acuerdan? Se paga el 10%. Hay que pagar un impuesto. Hay que pagar un impuesto único del 10%. Impuesto sobre la renta del 10%. ¿Verdad? Le calculo el 10% a esto por 0.10, que da 218 y me da una ganancia neta, que es 2.180.000 menos 280. La ganancia neta es 1.962.000 y hago el registro de la venta. Aquí está, miren. Entonces, banco, recibo los 9.855.325. Cancelo la depreciación acumulada de la maquinaria porque recuerden que estoy deshaciéndome de la máquina y tengo que deshacerme de la depreciación acumulada. 23.144.986. Entonces, ganancia en venta de bienes. Una ganancia, pero la ganancia, recuerden, van acreditado. Pongo la ganancia neta, que es 1.962.000. Le doy de baja, ¿verdad?, a la propiedad, planta y equipo, maquinaria al costo con los 30.820.000 y registro, vamos a mover esto porque, y registro el impuesto por pagar con los 218.000. Entonces, si ustedes miran, sumamos acá, aquí abajo, miren, 33.247.000, la suma de los créditos. Y esto debe dar lo mismo, 33.247.000. Está cuadrado el registro. ¿Estamos? Y tengo que, recuerden que aquí cuando compré la máquina yo creé una provisión, ¿verdad?, para desmantelamiento de 270.000. ¿Qué pasa? Yo solo pagué, ¿cuánto? ¿Cuánto pagué? Y yo había hecho una provisión por 270, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tengo otros ingresos porque yo había hecho una reserva de
270 y al final solo pagué 250. Entonces tengo otros ingresos, ¿verdad? Por 20,000. Entonces, para registrar el pago por desmantelamiento. Si hubiera pagado los 270, pues hubiera sido, cancelo la provisión y pongo bancos con 270. Pero como pagué menos, tuve otros ingresos por aquella provisión que hice hace casi, bueno, en el 2008, ¿verdad? Si hubiera pagado más, ¿qué hubiera sido? Una pregunta. Hubiera tenido otro gasto, ¿va? Con la diferencia. ¿Estamos claros? Sí. Ok, con eso terminaría el ejercicio. Ya ven, como les dije, no son fáciles de entender, por eso necesito que lean, porque para hacer los ejercicios necesitan haber leído la norma. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ya tienen sueño. Ok, entonces ya son pasadas las 9. Entonces nos veríamos mañana para hacer otro ejercicio. ¿Les parece? Sí, está bien. Está bien, está bien. Bueno, pues repasen y vuelvan a ver esos videos que graban para que estudien. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.